particularmente en lo referente a la evangelización franciscana en esas tierras. Hoy nos presenta una ponencia en la que expone el desarrollo de la presencia franciscana en estas tierras, particularmente en el siglo XVI. Esta participación la hace basándose en los estudios realizados por Fray Miguel de Jesús Chauvet y por Fray Francisco Morales Valeria, y pretende dar algunos datos básicos del papel de los franciscanos en la primera evangelización y el establecimiento de la Iglesia en estas tierras. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Buenos días. Actualmente en México existen 5 provincias de la OFM, de la Orden de Frailes Menores. Además también, por supuesto, hay presencia conventual, capuchina, de la Tercera Orden Regular. En fin, pero las 5 provincias de la Orden de Frailes Menores tienen su origen y de manera directa o indirecta en la provincia del Santo Evangelio de México, que es la que territorialmente se ubica aquí en el centro del país. Y es la primera provincia, y por provincia probablemente si la mayor parte de ustedes lo comprendan, entendemos una entidad de la orden en un determinado territorio. Bien, la provincia del Santo Evangelio tiene su origen, pues sí, es la primera que se establece en estas tierras y tiene su origen primero en 1524, o sea, hace casi 500 años. Pero vamos a ver que hay algunos presupuestos. En primer lugar, dividiría estos presupuestos en 2. Quiero antes, honor a quien honor merece, dar los créditos a quien corresponde. Yo haré la exposición, pero como se dijo en la presentación, estoy basado en los estudios del padre Chauvet y del padre Francisco Morales, que, bueno, pues el padre Chauvet no puede estar con nosotros porque tiene 40 años que se murió, pero el padre Francisco, que hubiera estado muy contento de estar con nosotros, desafortunadamente se encuentra algo indispuesto de salud y por eso no pudo estar con nosotros, que hubiera sido el que mejor hubiera podido hacer esta exposición. Pero bueno, vamos a basarnos en los estudios de ellos para ir presentando. Entonces, algo ya mencionó Efraín de esto. Vamos a decir que los primeros franciscanos que hacen su aparición en estas tierras fueron algunos capellanes militares franciscanos de las fuerzas conquistadoras hispanas. No se conocen los nombres de todos, pero han dejado particular memoria Fray Diego Altamirano, primo de Hernán Cortés, Fray Pedro de Melgarejo, más tarde consagrado obispo de Dulcinea en 1528. Ellos se distinguieron muy poco como misioneros, de hecho no era su tarea, y no eran misioneros sino accidentalmente, pues ante todo estaba confiada la asistencia espiritual de los soldados conquistadores. Sin embargo, de ello, algunos de sus capellanes se unieron por breve tiempo con Fray Martín de Valencia y tomaron parte en la primera junta eclesiástica que se celebró en México para iniciar la organización del trabajo misional. Es decir, los primeros franciscanos que aparecen son algunos capellanes que vienen con los ejércitos conquistadores, no propiamente como evangelizadores. Cuando alguno de ellos, pudieron haber sido varios, aquí se nos mencionaron al menos 2, cuando alguno de ellos permanecía, o de los que permanecieron, más tarde ya veremos cuando llegan los 12, el custodio convoca a una reunión y ellos participan. Eso es importante.
Por supuesto que también, así como llegan franciscanos como capellanes, también sabemos perfectamente que hay mercedarios, que hay de algunas otras familias, inclusive algunos clérigos seculares. Pero bueno, estamos centrándonos en los franciscanos. Ahora, precisamente hace 500 años, en 1523, ya con letras obedenciales del ministro general Fray Francisco de Quiñones, pero carentes de un verdadero y auténtico mandato apostólico, llegan a nuestras playas los tres misioneros, Fray Juan de Tecto, Fray Juan de Ahora y Fray Pedro de Gante. Los dos primeros, Fray Juan de Tecto y Fray Juan de Ahora, son sacerdotes. Fray Pedro de Gante es hermano lego, es decir, no es clérigo. Esto es muy, muy importante. Ellos venían de Flandes, lo que ahora está en Bélgica, pero no era Bélgica. Ellos venían de allí. Y Fray Pedro de Gante, que es el que nos deja mucho más datos al respecto, por sus cartas, que conservamos 5 muy, muy importantes, nos dice que Fray Juan de Tecto, es el guardián del convento de Gante, y de Fray Juan de Ahora hace menos mención, sí lo menciona explícitamente en una de las cartas y en las otras no hace tanta mención de él. Lo importante aquí que es que Fray Pedro de Gante, al no ser clérigo, no tiene tanta obligación de cuestión de administración de sacramentos a los soldados. Por eso él sí puede irse dedicando mucho más al conocimiento y a la atención de los pueblos indígenas. Y esto es bien, bien importante. Fray Pedro de Gante, también ellos, Fray Juan de Tecto y Fray Juan de Ahora, se dedican a conocer. De tal manera que cuando llegan los 12, y hablaremos de eso, se reúnen con estos tres, dicen, Texcoco, ¿qué han estado haciendo? O sea, sigue habiendo ídolos, sigue habiendo idolatría, ¿qué están haciendo aquí? Y los tres flamencos les dicen, pues hemos estado aprendiendo la teología que no conoció San Agustín. Han estado aprendiendo la lengua. Y de las cartas de Fray Pedro de Gante, les decía, porque son los documentos, el material documental que podemos tener con toda seguridad, podemos deducir que Fray Pedro de Gante aprendió perfectamente, los otros dos también, pero es particularmente Fray Pedro de Gante, aprendió perfectamente la lengua náhuatl. Tanto que en su primera carta que tenemos dirigida al emperador, a los frailes de Flandes, les dice, pues la voy a escribir en castellano, pero ya no se me da. Nada más que si les escribo en el idioma de estos naturales, pues no me van a entender. Entonces, sí, tal vez remarca eso, ¿no? Prácticamente se le ha olvidado su lengua y ha aprendido perfectamente el náhuatl. Eso es bien, bien importante. Igual, de las cartas de Fray Pedro de Gante podemos sacar algunos datos, como cuando Fray Pedro de Gante dice que ha tenido que buscar la manera de, estas son palabras mías, de transliterar los sonidos náhuatl en alfabeto latino. Porque ellos, el náhuatl, nosotros sabemos, tiene los códices, tiene las figuras, pero no tiene un alfabeto. Entonces, ese trabajo también es fundamental, poder transliterar un idioma y expresarlo pues, en un alfabeto que no se inventó para expresar ese idioma, pero que es el instrumento que se tiene. Eso es bien importante. Y otra cosa fundamental que también dice Fray Pedro en una de sus cartas es que él ha observado que a los indígenas les gusta mucho el canto y la danza. Entonces, él se ha dado a la tarea de componer cantos con letras evangelizadoras
con contenido cristiano, para que les sea fácil a los indígenas aprenderlos y repetirlos. Y bueno, también ya veremos cómo los frailes se dedican, en donde construyen conventos, a hacer capillas abiertas, grandes atrios para las expresiones de los indígenas. Eso es bien interesante. Pero bueno, entonces de eso que les decía, podemos hablar de un esfuerzo ya de ellos por una inculturación. Meterse en la lengua, meterse en la realidad y tratar de transformar. No llegar a hacer tabula rasa. A ver, aquí todo lo que ustedes están haciendo no sirve, aquí la cosa es así. No, tratan de aprovechar. Fray Pedro de Gante funda el convento de San Francisco, a espaldas del templo de San Francisco el Grande, la capilla o la iglesia de San José de los Naturales, con su colegio y con su hospital. Y se preocupa mucho, repito, cito mucho sus cartas, porque se preocupa mucho de decirle, por ejemplo, al emperador Carlos o al rey Felipe, decirle, pues miren, a los indios les imponen tributos que les impiden venir a la escuela. Entonces, a ver si proveemos de recursos para que los indígenas puedan pagar sus recursos y puedan venir a la escuela. Eso es bien interesante también. Entonces, estos son los antecedentes. Dice que el padre Chauvet dice que los dos sacerdotes se consagraron con flema germánica más que a la evangelización propiamente dicha, a prepararse debidamente a la misma, aprendiendo la lengua náhuatl, indispensable para su apostolado. Lo mismo hizo con mayor éxito Fray Pedro de Gante, ya lo habíamos mencionado. Los dos sacerdotes se vieron dificultados en su ministerio y preparación por los requerimientos de Cortés y otros capitanes que les obligaban a atender también a los soldados españoles. Su labor fue breve y uno tras otro en pocos años murieron víctimas de las condiciones azarosas del país, aún no plenamente pacificado. Solo permaneció por largos años Fray Pedro de Gante, cuya inmensa labor como educador y primer activísimo arquitecto dejó hondas huellas en todo el primer siglo franciscano en México. Es, sin género de dudas, Pedro de Gante, uno de los más insignes evangelizadores franciscanos en estas tierras. ¿Qué pasó con Fray Juan de Tecto y con Fray Juan de Ahora? Hay noticias de que Hernán Cortés se los llevó a la expedición de Honduras y ellos murieron durante eso. Las circunstancias no quedan claras del todo. Sí, parece que Fray Juan de Ahora murió en un naufragio de regreso. De Fray Juan de Tecto no tenemos demasiado claro en qué momento murió, pero sí murió durante aquella exposición. Platicaba con Alex que en alguna ocasión un autor nos platicaba, Mariano Errasti, que existe un códice donde se representa, un códice indígena, donde se representa la muerte de Cuauhtémoc. A Cuauhtémoc también se lo lleva Cortés a esa expedición y en el camino lo acusa de una conspiración y lo cuelga. Y decía ese autor, y yo no lo he visto, el códice como tal, que existe ese códice donde cerca de donde se representa a Cuauhtémoc colgado de un árbol, está un fraile colgado también de un árbol. Entonces, se supone que podría ser Fray Juan de Tecto, tal vez acusado de haberse aliado con Cuauhtémoc, en fin, quién sabe qué haya pasado, pero bueno, no queda claro, no podemos basar una noticia definitiva en esa hipótesis. Pero vaya, lo interesante es esto, se van estos tres y allá se mueren. Pero Fray Pedro, por no ser sacerdote, puede desarrollar más su labor. Después, esos son los dos antecedentes. Los capellanes propiamente dichos, luego estos tres flamencos, bien importante, este año el quinto centenario de su llegada, y tenemos que en mayo de 1524
el 13 de mayo propiamente de 1524, llegan a Veracruz los 12 apóstoles de México, encabezados por el venerable padre Fray Martín de Valencia, que, como ya decía Fray Efrén, traían la obediencia del ministro general, traían unas instrucciones bien claras para eso, pero traen la bula omnímoda de Adriano V, que contenía no amplísimas facultades, sino un genuino mandato apostólico, en cuya virtud quedaban constituidos en genuinos y primeros misioneros encargados de la conversión de nuestra patria a la fe católica y del establecimiento de la Iglesia en México. Es una bula, es un mandato pontificio. Escuché decir también, no sé si se exagera, lo único que no podían hacer los frailes era ordenar sacerdotes, pero estaban facultados para hacer. Claro que seguramente había complicaciones en cuestión de la administración de los sacramentos. Recuerden que también en esta época, de paréntesis, hay que tenerlo bien en cuenta, pues hay discusiones bien fuertes a nivel filosófico y teológico sobre la licitud de la conquista. Y hay posiciones que dicen, no es lícito, estas tierras tienen dueño, venir aquí a robarlas, pero hay otras que cuestionan hasta la calidad, ¿no? La calidad, ¿no? ¿Qué podemos decir? Si los indígenas son seres humanos o no. Pues bueno, si no lo son, pues tampoco tienen derechos. Pero si lo son, pues hay que respetarlos, son hijos de Dios, hay que evangelizarlos y tienen derechos. Entonces está complicada la situación. Aunque también en una de las cartas de Fray Pedro de Gante me viene cuando le escribe al emperador y también al rey, años después, al rey Felipe II, para decirles, aguas, porque estos son sus súbditos. O sea, les dan ya la categoría de súbditos, los frailes. Eso es bien importante. Bueno, también habría que pensar que cuando estos frailes, ahorita diremos los nombres, estos frailes llegan en 1524, pertenecen también a esos grupos de la estrictísima observancia de la península ibérica. Vienen por solicitud de Cortés, prácticamente, como ya se nos decía el padre Efrén, Cortés le escribe al emperador para pedirle el personal y especifica que quiere que sean franciscanos. En fin, llegan pronto, o sea, 1524. Pero vienen con una visión bien interesante, empapados de un humanismo, de una visión bien particular, porque los frailes franciscanos que llegan ven en estas tierras la posibilidad de establecer una iglesia auténtica, libre de muchos vicios que ellos ubican en la iglesia europea, de muchas desviaciones. Eso que ya mencionaba también el padre Efrén, ese intento de volver a las raíces, de volver a las fuentes, sí, también en la iglesia. Es decir, aquí tenemos todo, no tenemos que copiar. Claro, no hay, y eso creo que tiene que quedar bien claro, no hay ninguna intencionalidad de separar o de dividir a la iglesia. Simplemente de decir, bueno, pues allá síganle como van, aquí nosotros podemos hacer algo nuevo, podemos partir de cero. Eso es bien interesante. Ahora, en Europa también tenemos problemas serios. Ya están suscitándose los movimientos de reforma que están cuestionando muchísimo la autoridad de la Iglesia, la autoridad del Papa, las prácticas de la Iglesia. Y están jalando a mucha gente que también hay, en la visión de muchos, la gran oportunidad de recuperar numéricamente a los fieles que se están perdiendo debido a la reforma. En fin, hay muchas motivaciones para trabajar. Pero bueno, hablemos entonces de estos 12 franciscanos.
El primero de ellos, que venía como custodio, fíjense ustedes, aquí estamos utilizando el término custodio, no provincia, pero era, la custodia es una entidad más pequeña que una provincia que depende de una provincia. El asunto es que la custodia del Santo Evangelio no dependía de ninguna provincia de España, dependía directamente del gobierno, de la orden, del gobierno general, digámoslo así. Pero bueno, viene Fray Martín de Valencia como custodio, un hombre con una santidad notoria. Luego está Fray Francisco de Soto, Fray Martín de la Coruña, Fray Juan Juárez, Fray Antonio de Ciudad Rodrigo, Fray Toribio de Benavente, Motolinía, Fray García de Cisneros, Fray Luis de Fuensalida, Fray Juan de Rivas, Fray Francisco Jiménez. Estos 10 son sacerdotes, y también vienen Fray Juan de Palos y Fray Andrés de Córdoba, hermanos no sacerdotes, hermanos leos. Ahora, dice Fray Fidel, de estos 12 apóstoles se distinguieron principalmente Fray Martín de Valencia, por supuesto, cuyo espíritu, juntamente con el del Padre San Francisco, han de inflamar la vida de todo hijo verdadero de la provincia del Santo Evangelio de México. Fray Martín de Valencia terminó sus días, esto es solamente anecdótico porque por allá están los dominicos, terminó sus días por allá por la región de Amecameca, ¿cómo se llama el pueblo, ciudad? Tlalmanalco. Sí, por allí terminó, pero no sabemos exactamente dónde terminó sus días. Y a lo mejor algunos de estos frailes, incluyendo a Fray Pedro de Gante, terminaron sus días en el convento de San Francisco, y por lo tanto, pues cuando nacionalizaron el convento, vendieron los terrenos y tiraron los huesos a la basura, pues ahí se fueron los huesos de los frailes. Pero bueno, entonces Fray Martín de Valencia. Luego está también Fray Martín de Jesús de la Coruña, apóstol particular de Michoacán y Jalisco. Fray Juan de Juárez, primer apóstol y víctima de la Florida. Fray Antonio de Ciudad Rodrigo, benemérito de las misiones. Fray Toribio de Benavente, este lo escuchamos mucho, Motolinía, apóstol de la pobreza y de la pluma. Fray García de Cisneros, a cuyos desvelos debió tanto la fundación de Puebla. Ahora, en cuanto llegaron los frailes, estos 12 celebraron el capítulo custodial, y ahí participaron estos 12, más los 3 flamencos, más algunos que habían venido como capellanes. Por ahí alguna crónica dice que eran 17 en esta primera junta. Entonces, distribuyeron su trabajo misional en 4 cabeceras principalmente en 4 cabeceras propiamente. México, o sea, el convento de San Francisco en México, Tlaxcala, que ahora es la catedral de Tlaxcala, Texcoco, que es la catedral de Texcoco, y Huejotzingo. Estos son los 4 puntos donde establecieron los centros evangelizadores, pero posteriormente también se extendieron hacia Cuernavaca por el sur y hacia Michoacán por el norponiente. Esta primitiva organización resultó tan eficaz que los restantes misioneros que año tras año iban llegando encontraban fácilmente su lugar y campo de operaciones apostólicas dentro del mayor orden disciplinar y del más eficaz sistema de apostolado. Aquí podemos ver, y bueno, ya contestamos algunas de las cosas que le preguntó usted al padre Efrén, pero también aquí podemos reforzar esto. Predicaban sobre todo con el ejemplo. O sea, hay un relato bien interesante de la llegada de los 12. Hernán Cortés manda a uno de sus capitanes
a que los reciba en Veracruz. Ellos son recibidos, pero ellos deciden venirse a pie, no utilizar los medios que le había mandado Cortés. Y luego cuando Cortés sabe que están llegando, sale de Tenochtitlan para saludarlos y llega y dobla la rodilla y les besa el cordón franciscano. Entonces dicen, muchos indígenas se quedan así, ¿y estos qué? O sea, estos que están vestidos de harapos, el gran conquistador, el gran capitán se hinca y les besa los cordones. O sea, debe de haber sido mucho impacto. Pero bueno, también entonces el ejemplo, eso podría ilustrarnos. Pero aprendieron en general con singular rapidez las principales lenguas. De este modo, al cabo de 11 años, estamos hablando que para el capítulo general de Niza de 1535 se decretaba la promoción de la custodia y su elevación a la categoría de provincia, la provincia del Santo Evangelio de México. De esta provincia van naciendo otras. Llegaron a ser en algún momento la provincia de Michoacán, que todavía existe, la provincia de Jalisco, que todavía existe y es muy numerosa. En el siglo pasado, estamos hablando del siglo XX, unos 30 años, se formaron dos provincias, una en Yucatán, en la provincia del sureste, en la península del sureste, y la otra en la península del noroeste. La de, ahora se llama San Junípero Serra, cuando nació todavía era el Beato Junípero Serra, acá San Felipe de Jesús, aunque bien podría haberse llamado San José, porque allí existió la provincia de Yucatán. En fin, de la provincia del Santo Evangelio, que tiene sus orígenes en estos 12, tienen su origen las demás provincias franciscanas de México. Ahora, para aterrizar, solamente quiero agregar que sería ilusorio pensar que estos 12 hicieron todo. Ya lo dejamos ver, que de inmediato fueron llegando refuerzos y refuerzos y refuerzos y refuerzos. De hecho, aquí tenía algunos números. A ver si lo encuentro. Sí. Dice que para 1565 la provincia ya contaba con 202 religiosos y para 1585 contaba con 407. O sea, sí, es simbólico, interesante e indudable la labor de los 12 y el cimiento que pusieron los 12. Pero inmediatamente después siguieron llegando muchos frailes a reforzar la labor. Ya estaba estructurado cómo se tenía que hacer, ya estaban esos centros en donde se tenía que partir, se estructuraron visitas, doctrinas, en fin, diferentes instancias para ejercer el apostolado, pero llegaron muchos. Y otros que ya se reclutaban aquí, ciertamente con ciertas condiciones de acuerdo con el derecho canónico de la época para poder formar parte de una orden religiosa. Pero ya mencionó varias veces el padre Freni, y creo que fue importantísimo, por ejemplo, mencionar a Fray Bernardino de Sahagún. Estamos en la segunda, tercera generación de frailes, y pues aquí expresaré una opinión perfectamente, propiamente personal. Y espero lo disculpen si son simpatizantes, pero cuando alguien ahí sale con que hay que pedirle perdón, que nos tienen que pedir perdón por la conquista, porque los indígenas ya tenían universidades desde los 15 años, ese tipo de cosas. Yo me pregunto, ¿y cómo sabemos? ¿Cómo sabemos lo que los indígenas tenían? ¿Cómo sabemos lo que los indígenas hacían? ¿Cómo sabemos la cultura indígena? Si no fuera por Sahagún, por Olmos y por un montón de más evangelizadores o conquistadores espirituales, como a fuerzas les quieren decir, no tendríamos ni idea. O sea, la obra de
el Códice Florentino de Sagún, que nos describe tan objetivamente con un método, ahora diríamos con un perfecto método científico y social, por medio de encuestadores, de investigadores que van y recopilan los datos y los ponen por escrito, y todas esas cosas, ¿cómo lo sabríamos? Se hubiera perdido. Gracias a él también hay otros autores, no solamente religiosos, pero yo quiero destacar porque Sagún y Olmos pues, son los padres de la antropología y de la etnología, y son los que nos transmiten muchos datos. ¿Por qué? Porque los valoraron, los conocieron. Igual Sagún hablaba perfectamente el náhuatl, pero no solo. De hecho, se está realizando un trabajo muy interesante por parte de la Facultad de Filológicas de la UNAM. La doctora Pilar Maínez está encabezando este proyecto. Antes estuvo trabajando en él también el doctor León Portilla hasta su muerte, pero de hacer la traducción del Códice Florentino. O sea, la obra de Sagún, donde presenta todos los datos sobre las culturas indígenas, porque pues resulta que el Códice Florentino está a dos columnas, una está en náhuatl y la otra está en castellano, solamente que no coinciden exactamente. Se supone que la parte castellana tendría que decir lo mismo que la parte en náhuatl, pero no coinciden del todo. Es mucho más rica la parte náhuatl. Entonces se está haciendo un trabajo bien interesante de la traducción de la parte náhuatl, una traducción un poco más literal, digamos, para tratar de que nosotros entendamos mucho mejor lo que Sagún expresó en náhuatl. Y esto, por supuesto, basado en sus informantes, pero también Sagún no solamente aprendió náhuatl, aprendió un montón de lenguas indígenas e investigó mucho sobre eso. Entonces, pues no solamente era una labor, diríamos ahora, proselitista, sino una fuerte labor de valoración, de defensa del indígena, de conocer al otro, llegar y darse cuenta que el mundo no era Europa, que las cosas acá eran muy diferentes, que el concepto, imagínense expresar, porque, no sé, a pensar en decir, hablarles a los indígenas de la redención, pues ni siquiera existía un vocablo en náhuatl que expresara un concepto como ese. O de Dios, no sé, de tantos términos, tantas categorías cristianas que había que expresarles a los indígenas y que ni siquiera existía el vocablo que pudiera expresar exactamente pues con toda facilidad. Yo digo redención, entendemos que es eso, pero no hay un vocablo para eso, para los indígenas, entonces tienen que buscar varios vocablos que pudieran expresar eso, en fin. Eso lo podría expresar alguien que conociera mucho más la cuestión de la, ¿cómo se llama? Del uso del lenguaje, vaya, en la evangelización. Bien, pues esto sería en general para dar una noticia rápida, pues podríamos ocupar muchas horas para tratar estos temas, pero seguramente con estos datos ya tenemos algo, porque además, o sea, sí, los frailes llegaron en 1524, los dominicos en 1526, los agustinos 2 años después. O sea, fue titánica la labor de los frailes, pero no la hicieron solos. Y la historia va a ser complicada ya cuando llegue por acá el Concilio de Trento y los lineamientos eclesiásticos del Concilio de Trento. Allí va a haber problemas, pero eso será motivo para otro capítulo. Gracias. Agradecemos a Fray Antonio Huerta su clara exposición.
Y abrimos también un espacio para preguntas y respuestas. La temática pues es la misma de este momento. Levanten la mano y les pasamos el micrófono hacia su lugar. Esperemos que no me pregunten cosas que solamente el padre Choret les pudiera contestar, porque tendré que sacar la ouija a ver si me indica. A Pancho le puedo hablar por teléfono, pero el padre Choret ya no. Díganme. Gracias por su exposición, muy interesante. Me gustaría saber cuáles fueron los acontecimientos que les motivó a los franciscanos admitir en la orden a la gente autóctona de aquí, qué problemas tuvieron, qué motivaciones, en qué condiciones, etcétera, porque todavía cuando yo era joven se decía que un mexicano no podía vivir el voto de pobreza, de castidad y todo eso. ¿En serio? Yo ya tengo 80 años. Bueno, es que no se pudo admitir, digamos, vocaciones indígenas a la orden, o sea, no se surtió de personal a provincia con personal indígena, porque la cuestión canónica no lo permitía, no era cosa de la orden. Lo que podemos decir en cuanto no a formar parte de la orden, sino a ser objetos de evangelización, de cercanía, de amor, pues yo creo que porque los frailes fingieron demencia en muchas de las costumbres de su época y se pusieron de parte de los indígenas, sobre todo el acercamiento, el convivir con ellos, el aprender su lengua, el aprender sus tradiciones, en ver toda esa riqueza que puede ser, que ellos vieron que podía ser transformada de acuerdo a los valores del Evangelio, pero asumiendo la cultura, no tirándola, ni despreciándola. O sea, la clave yo creo que fue que los frailes pudieron entender a los indígenas como hermanos. Ahora sí ya, formar parte, porque inclusive yo creo que tuvieron fuertes problemas en la administración de los sacramentos, porque no es que se pudiera administrar los sacramentos, todos los sacramentos, es más, hasta el Concilio de Trento se fijaron cuáles eran los 7 sacramentos y cómo se podían aplicar y todas esas cosas, entonces no era fácil. Aquí quisiera hacer también, si me permiten, una alusión a algo bien interesante que yo veía y que se los mencioné o que se los he mencionado a los estudiantes con los que hemos compartido el curso de patrología. Y cuando hablamos de los textos apócrifos, particularmente de los evangelios apócrifos, que decimos, están metidos en la médula de los huesos de nuestra gente. A lo mejor mi mamá no me citaba mucho el evangelio de San Mateo, pero se sabía la historia de los pajaritos de barro que el niño Jesús hizo y esas cosas, o sea, están metidos en la médula de los huesos. Y yo les decía, para ser breve, les decía que mi tesis es que una cultura de flor y canto no podía ser evangelizada con textos tan sobrios como los canónicos. Habría que recurrir a textos que respondieran a esa necesidad de flor y canto. Pero pues los frailes no se negaron a hacerlo. Ya después el Concilio de Trento dirá, por favor, no anden usando en la evangelización textos apócrifos, céntrense en los textos canónicos, claro, respondiendo a los cuestionamientos de la Reforma Protestante, por supuesto. Pero pues para cuando eso llegó aquí, los frailes ya habían reinado apócrifos por donde quiera. Por eso tenemos tanta religiosidad popular también, en parte por eso. No sé si respondí más o menos a lo que esperaba. Para que se animen. Cuando usted dice que
si los españoles no hubieran llegado, si Pedro de Gante no hubiera escrito, ¿cómo sabríamos nosotros lo que sucedía? Pues yo estuviera hablando en náhuatl ahora. No me refería a que si no hubieran llegado, más bien si los frailes no se hubieran dado, especialmente mencioné a Saúl, más que a Gante, sí a Gante, pero sobre todo a Saúl, si los frailes no se hubieran dado a la tarea de recoger toda esa información después de la conquista, ya dando por hecho que se dio la conquista, mucha de esa información seguramente se hubiera perdido. Muy probablemente sí, porque también, digo, porque hablamos muy heroicamente de los frailes que llegan y asumen la cultura y evangelizan, pero también hubo muchos frailes que llegaron y arrasaron, y tumbaron y quemaron, y, o sea, es cosa de la cultura, estamos en el siglo XVI, vaya, tenemos que entender eso. Pero valoramos estas cosas y yo pienso que sí hubiera sido muy difícil que se preservaran varios detalles de la cultura de estas tierras si no hubiera sido por esas técnicas tan interesantes que utilizaron varios de los frailes para recabar la información y poderla transmitir. Realmente hubieran quedado muchas, o sea, si no han podido transmitir oralmente, pero si, por ejemplo, si ni siquiera había un alfabeto en el que se pudieran expresar ciertas cosas, sí hubiera sido muy, muy, muy complicado. Pero no imposible, ¿eh? No descarto la posibilidad, pero me parece que sí hay que valorar el trabajo y sí, a mí me toca hablar de los franciscanos después. Tocará con los dominicos y los demás, porque todos hicieron una labor interesante, cada quien según su carisma y su estilo. Por allá Buenas tardes. Ya tarde, ¿verdad? Ya. Bueno, 2 veces en las 2 exposiciones oí que el término, la teología de estos pueblos, la reducían a aprender el idioma. Y yo creo que eso es empobrecer la labor que hicieron los primeros misioneros, a decir aprender el idioma, no, aprender la teología que había en estos pueblos. Y lo dice, bueno, lo dijo el padre, que ni San Agustín conocía. Sí, lo dije yo también. Exacto. Y luego Bernardino de Sahagún y Mendieta van a describir la teología de estos pueblos y hablan de las experiencias de Dios que tenían aquí en América. Entonces, yo creo que el término de teología, y lo señalo porque le negamos mucho a los indígenas hoy que tengan teología, una teología propia. Y yo creo que es bien importante entender que aquí, en las culturas de América, había una teología y que sí, ciertamente lo que señala, qué bueno que a pesar de toda la destrucción que hicieron los invasores, hubo quienes se preocuparon de dejarnos ese testimonio de que había una legítima experiencia de Dios en nuestros pueblos. Sí, aunque bueno, en defensa de eso yo tendría que decir, se habla mucho de esto de relacionar el aprender la teología con aprender la lengua. Pero yo también estoy de acuerdo con usted, yo no lo reduciría. Sin embargo, la puerta de entrada para conocer la teología, la cultura, la experiencia de Dios tenía que ser la lengua. Porque si no, simplemente no se hubieran entendido. Entonces, sí, a lo mejor podríamos decir, aprender la teología, que no se reduce a la lengua, pero que tenía que pasar por ahí. Si no, era absolutamente imposible. Híjole, ahí podríamos hablar un montón de cosas de lengua, ya a los que les ha tocado tomar clases conmigo cuando hablamos de patrología del brinco del griego al latín, tocamos mucho la cuestión de la lengua.
muchas gracias. Pues agradecemos también esas últimas intervenciones, donde también podemos enriquecernos a partir de un rico diálogo. De parte del Instituto de Formación Teológica Intercongregacional de México, queremos reconocer a Fray Antonio Huerta, pues la participación en este coloquio teológico, la llegada del Evangelio en México, a 500 años de la evangelización. Damos un fuerte aplauso. Sin duda que en lo que llevamos durante esta mañana y parte de esta tarde, pues nos damos cuenta que la expansión de la fe cristiana en el Nuevo Mundo debe ser analizada en una doble vertiente. Uno, la mentalidad misionera propia de aquellos años, y dos, la seriedad con la que la corona española apoyó y financió también toda la evangelización por encargo del papado. Durante esta época, las órdenes que desde los primeros años se enfrentaron sistemáticamente con la tarea de la provisión de misioneros fueron franciscanos, dominicos, agustinos, jesuitas y algunos mercedarios, precisamente para dar continuidad a esta labor evangelizadora de todos estos misioneros. Pues toca el turno de hablar de dominicos y agustinos por parte de Fray Jesús Flores Aparicio. Me permito leer pues, un breve currículum. Fray Jesús Flores Aparicio, OP, originario de la Ciudad de México, es religioso dominico perteneciente a la provincia de Santiago de México. Realizó los estudios de filosofía en el Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Aquino, obteniendo la licenciatura. Posteriormente estudió teología en el Instituto de Formación Teológica Intercongregacional de México, donde obtuvo el grado de bachiller pontificio con una tesis dedicada a la evolución histórico-doctrinal sobre el primado de Pedro. Después, en la Universidad Pontificia de México, emprendió sus estudios en Historia Eclesiástica, disciplina en la que es licenciado pontificio. Su tesis se tituló La Pastoral de los Frailes Predicadores durante la Evangelización Fundante, 1526-1585. A partir de 2013, se ha desempeñado como docente en el ICTIN y en la Universidad Pontificia de México, donde imparte las asignaturas de Historia de la Iglesia e Historia de la Vida Religiosa, y ha participado en la elaboración de varios artículos de las ya mencionadas disciplinas. En 2017 inició su colaboración como coordinador del área de Teología de la Vida Consagrada en los diplomados de verano de la Universidad Pontificia. Actualmente ha iniciado el proceso para doctorarse en Historia de la Iglesia. Le damos un fuerte aplauso para continuar. Bueno, pues vamos a continuar con la ruta que ya han señalado en sus respectivas ponencias, tanto Fray Efrén como Fray Antonio. Me gustaría primero señalar que al acercarnos a otras órdenes que participaron en la tarea de evangelización o cristianización de estos territorios, muy concretamente de lo que hoy es nuestro país, cabe señalar que por diversas razones de corte historiográfico e incluso de contextualizaciones en diversos momentos de la historia del México independiente, pues sobresale la presencia de los franciscanos. Eso es indiscutible y como ya se nos ha mencionado, ellos inician este trabajo, esta labor. En términos generales son ubicados, sobre todo los famosos 12 que llegan a nuestro territorio en 1524. Sin embargo, cuando hablamos de otras órdenes, pues es más difícil su ubicación tanto cronológica e incluso me atrevería a decir hasta cierto punto geográfica.
Por eso, pues creo que fue muy conveniente, después de abordar la temática relacionada a la orden de frailes menores, acercarnos a la orden de predicadores y a la orden, como se decía todavía en esa época, de los ermitaños de San Agustín. Voy a tratar pues de hacer una síntesis, porque siempre el tiempo no nos lo permite, de ver los orígenes de la presencia primero de la orden de predicadores en México y la expansión que la orden va a tener en las primeras décadas de la tarea evangelizadora, y bueno, de ser posible, quizá con algunas limitaciones hasta cierto punto en el cuerpo historiográfico, lo haré también con los agustinos. Hago este señalamiento porque pues también el acercamiento a las fuentes agustinianas relativamente es más escaso. Bueno, dicho lo anterior, creo que para el tratamiento de la presencia de las dos órdenes, tanto de dominicos como de agustinos, es importante señalar que estaremos considerando lo que algunos autores han denominado la evangelización fundante. Aquí puede haber algunos debates en cuanto a la ubicación cronológica. A mí me parece que el periodo que pudiéramos nosotros conocer como evangelización fundante, pues data prácticamente de la llegada de los primeros religiosos. Pongamos el caso de los franciscanos, particularmente en 1524, los dominicos, como lo veremos en un momento, en 1526, y los agustinos en 1533. Y me atrevo a poner como punto de clausura de esta evangelización fundante el año de 1585. ¿Por qué razón? Porque seguramente, y supongo que por ahí lo han de recordar, en el año de 1585 se celebró el tercer concilio provincial mexicano. Tenemos dos concilios provinciales anteriores, 1555 y 1565. ¿Pero por qué es tan importante el de 1585? Porque, como lo acaba de señalar Fray Antonio, se pone en práctica las disposiciones del Concilio de Trento, que había terminado sus sesiones después de algunos avatares que se dieron durante la celebración del concilio en ese año de 1585, con el arzobispo de México, don Pedro Moya y de Contreras, que es el primer arzobispo secular en esta ya arquidiócesis de México. Entonces, claro está que no vamos a detenernos así pausadamente en cada uno de los años que irían del 24 a 1585, pero sí resaltaría específicamente estos periodos. Primero, pues voy a hablar un poco sobre los orígenes de la presencia dominicana en México. Para ello, necesariamente hay que señalar que los dominicos, a finales del siglo XV, se encontraban, como el resto de las órdenes, y ya también lo había mencionado Fray Efrén en su primera exposición, en lo que conocemos como el periodo de reforma. A lo largo de todo el siglo XV, la reforma de las órdenes es una constante, tanto de los monjes como de las órdenes mendicantes, y los dominicos no van a ser la excepción. Sobre todo, se va a consolidar un movimiento de reforma muy fuerte en la ciudad de Florencia, que encabezará un personaje que seguramente por ahí hemos escuchado y hasta ha tenido algún sentido su nombre de connotaciones un poco no tan edificantes en el sentido de una radicalidad moral, como fue Jerónimo de Savonarola. Pero todo este conjunto de movimientos de reforma que van a pasar a España trae la impronta del espíritu de la llamada Congregación de San Marcos de Florencia.
Acuérdense ustedes, creo que por aquí en otros momentos se ha señalado, la mayoría de las órdenes que comenzaron a aceptar estos movimientos de reforma, que sería regresar a la forma, es decir, retornar al espíritu originario y al sentido primigenio del carisma, se comenzaron a organizar en congregaciones. Estas congregaciones se les llamaba de observancia. Y en el caso de los dominicos, la principal congregación de observancia que generó pues en torno a ella un nutrido número de conventos que abrazaban esta causa es la Florentina de San Marcos. Y posteriormente en España se va a hacer una congregación en torno al convento de San Esteban de Salamanca, que es de donde vendrán los primeros frailes al Nuevo Mundo. ¿Por qué me remito a la reforma de la orden? Porque cuando se da el proceso del descubrimiento de América o del encuentro de estos territorios, los dominicos en primera instancia no tenían mucho interés por venir a realizar un trabajo evangelizador. Eso sí, debe de quedarnos muy en claro en comparación, como lo hemos escuchado, de los franciscanos. Y quizá no tanto porque los dominicos no tuviesen un espíritu misionero. En la historia de la orden vemos también momentos en que los dominicos hacen esta labor con bastante ahínco, ya en el lejano Oriente, en el mismo siglo XIII y en el siglo XIV, sino más bien porque estaban centrados en la polémica de la Reforma y querían que la mayoría de los conventos pudiera transitar hacia el espíritu de transformar algunos excesos que se habían dado a raíz de privilegios papales y se retornase al espíritu mendicante y al carisma dominicano inicial. Entonces había de primera instancia como no tanto un rechazo, pero no estaba en la mente de los frailes venir a América. Sin embargo, como el Papa Alejandro VI, cuando hace la expedición de las famosas bulas Intercetera de mayo de 1493, en las cuales establece el llamado Regio Patronato, que después será conocido como Regio Patronato Indiano, ordena y a la vez otorga potestades a los monarcas de Castilla, de Aragón y de Portugal para que ellos sean quienes encabecen todas las labores de evangelización, y estos consideran a su vez que es muy conveniente que ahora sean los mendicantes reformados los que presten este servicio, pues desde luego los dominicos van a ser tomados en cuenta. Ciertamente en un segundo momento, en un primer momento pues serán los franciscanos. En esta época el general de la orden de predicadores es Tomás de Dio Cayetano, y él se mostró muy favorable a que los frailes pudieran participar en esta labor de evangelizar el Nuevo Mundo, los territorios de América. La primera presencia de frailes dominicos en América pues no va a ser aquí en México, sino será en la isla de la Española, en lo que hoy es República Dominicana. Es la primera presencia de dominicos. Curiosamente, como también sucedió en el caso de México, ya habían llegado unos años antes los frailes franciscanos. Es un grupo muy pequeño de religiosos los que llegan, en este caso, a esta zona de las Antillas, encabezados por Fray Diego de Mendoza, Fray Pedro de Córdoba, Fray Antonio de Montesinos y Fray Bernardo de Santo Domingo. Ellos son los primeros en establecerse en este territorio de la Española, y allí van a comenzar pues su labor de trabajo evangelizador, que cabe señalar tiene una peculiaridad
muy específica, que fue la de la defensa de los naturales frente a los abusos de los encomenderos. Recordemos que los reyes, en este caso de Castilla y de Aragón, porque pues España estaba dando su constitución en ese momento a nivel ya de una monarquía más unificada, habían creado esta entidad de la encomienda para la labor incluso de cristianización. Sin embargo, pues muchos encomenderos se caracterizaron por abusar de los indígenas y tratarlos de una forma prácticamente inhumana. Y es por eso que los frailes dominicos en particular se convierten en los defensores de este sector. En especial, pues hay que recordar la predicación de Fray Antonio de Montesinos, que también la cito porque a partir de este evento, la propia orden nuestra de predicadores va a comenzar a tener un conflicto interno, porque en cierta medida van a aparecer dos posturas sobre la presencia de la misión y de la evangelización en América. Una en la que se encontraría Montesinos, el mismo Pedro de Córdoba, que consideraban que el evangelio tenía que estar ligado necesariamente a la búsqueda de la promoción y del bienestar de los indígenas, de los naturales de estas tierras. Y otra postura de un sector que había hecho una interpretación muy peculiar de la Reforma en orden a que los frailes debían de mantener la observancia, las costumbres monásticas que también han marcado nuestra espiritualidad, la espiritualidad dominicana, y bueno, pues que estas cuestiones más de corte político, social, no deberían de ser tan tomadas en cuenta, sino eso vendría como una especie de añadidura. Estas pues dos posturas van a entrar en choque y a final de cuentas el conflicto que ahí se estalla en la isla de la Española llega hasta el rey, en ese momento Fernando, el esposo de la reina Isabel, que para la época, en 1507-1508, la reina Isabel había fallecido, Fernando se queda prácticamente como regente, puesto que su hija Juana todavía no tomaría las riendas de la corona castellana. Y bueno, pues las determinaciones contra los frailes predicadores van a ser de desaprobación por parte del rey, por parte de cierta jerarquía eclesiástica en España, y la propia autoridad provincial en España, pues desde luego con la estructura del patronato, manifiesta que el rey tiene derecho en hacer estas observaciones. Entrando a la década ya de 1510, como quizá lo hemos escuchado por ahí, se van a dar las expediciones fuera de los territorios de las Antillas y comienzan algunas a tener contacto con lo que sería el gran territorio firme de lo que es México, entrando por Yucatán y luego Tabasco. Hay que acordarnos de la expedición de Francisco Hernández de Córdoba, de Juan de Grijalva. Y después aparece en la escena Cortés y ya se conoce, tanto en España y desde luego en las Antillas, que hay territorios pues más vastos, más allá de estas islas. Y por lo que frente a este conflicto, los frailes que buscaban tener un espacio mucho más apostólico, recalcando el espíritu de justicia e incluso de solidaridad con los indígenas, consideran que se puede hacer allí una misión un tanto más abierta a estos presupuestos que seguir en el conflicto en la Española. Pero claro que esto no va a ser tan simple porque habrá algunas reticencias y además porque pues, la conquista estrictamente de México data de 1521, o al menos
la toma de la Ciudad de México, Tenochtitlan. Y como también ya se ha citado, Hernán Cortés, en las famosas cartas de relación que envía al emperador, a Carlos V, ya para este momento, Carlos I de España, dice claramente que sean enviados mendicantes reformados, pero de forma privilegiada de la orden franciscana. Entonces, no está en el panorama del conquistador en primera instancia la presencia de dominicos. Sin embargo, pues se va a hacer una insistencia para que el rey permita la llegada de los frailes. Acordémonos que para que los frailes de cualquier orden pudieran entrar en el territorio de lo que hoy es Latinoamérica, se debía de conseguir una especie de praxis del rey que se conocía con el nombre de regio pace o pace regio. Entonces el rey era el que determinaba quién entraba a estos territorios y por cuánto tiempo. No era nada más de que yo, fraile dominico o agustino, quisiera ir. No. Se necesitaba que el rey estuviese de acuerdo, y también se va a legislar el tiempo de estancia de los frailes, porque de repente llegaban algunos aquí y ya a los 3-4 meses pues regresaban a España, porque luego no les beneficiaban las condiciones climáticas de ciertas zonas, etc. Bueno, pues tratando esta situación, allí en las Antillas, en la Española, aparece el fraile dominico que va a encabezar esta empresa, Fray Tomás de Ortiz. Él es quien tiene la idea de que haya una comunidad misionera en los territorios conquistados por Cortés. Y bueno, pues convence al presidente del Consejo de Indias. ¿Se acuerdan ustedes de los españoles o la corona española para los asuntos relacionados con las Indias y que de primera instancia no fuesen tratados por el rey? Se establece este consejo. Y curiosamente, quien lo encabeza en este momento, estamos ya en los años de 1524, 1525, es un fraile dominico, Fray García de Loaiza. Él da la aprobación para que los frailes predicadores vengan a este territorio. Y bueno, pues se buscó a un grupo de religiosos que, encabezados por Fray Tomás de Ortiz, a quien se le da el título de vicario general, puedan llegar a lo que será la Nueva España. Así, en el año de 1526, el 18 o 19 de junio, hacen su presencia en México una comunidad o grupo de 12 frailes, igual que en el caso de los franciscanos. Estos son Fray Tomás de Ortiz, Fray Vicente de Santa Ana, Fray Diego de Sotomayor, Fray Pedro de Santa María, Fray Justo de Santo Domingo, Fray Pedro Zambrano, Fray Gonzalo Lucero y Fray Bartolomé de Calzadilla. Pero también aquí hay un problema en las crónicas, sobre todo en el caso de los dominicos. Tenemos 3 crónicas fundamentales. La principal, y en mi opinión de gran valía, es la de Fray Agustín Dávila Padilla, que es de finales del siglo XVI, inicios del siglo XVII, que nos presenta estos nombres. Pero también tenemos la de Remesal, Fray Antonio de Remesal, que él hace una crónica muy interesante, pero de la provincia de Chiapa, Guatemala, de 1551, y allí pues se señala que además de estos frailes, para que justamente se den los 12, vienen algunos que se encontraban en las Antillas, y que son Domingo de Betanzos, muy importante, como lo citaré en un momento, Fray Diego Ramírez, Fray Alonso de las Vírgenes y Fray José de las Casas. Entonces, estos son los 12 frailes que también llegan aquí a México, pudiéramos decir como una especie de parangón con los frailes franciscanos, pero ciertamente la evolución del trabajo misionero va a ser muy diferente,
porque los franciscanos prontamente comenzaron a hacerse presentes en distintas zonas de lo que había sido la Ciudad de México, en el Imperio Mexica, y pues van a ir paulatinamente haciendo avances. En el caso de los dominicos no, porque desde un primer momento los frailes, estos 12, comenzaron a tener muchos problemas de salud, y también algunos, muy seguramente, aunque las crónicas no lo van a decir, pero pues yo creo que tuvieron un arrepentimiento de estar aquí en México, porque pues sabemos que después de unos cuantos meses solo van a quedar 3 frailes de esos 12, ¿sí? Porque bueno, no tanto que hayan regresado los otros 9, pero murieron, y solamente se queda Fray Tomás de Ortiz, Fray Domingo de Betanzos, prácticamente, y Fray Gonzalo Lucero, como sobrevivientes de esta empresa. Entonces, Tomás de Ortiz piensa regresar a España con el propósito pues, de buscar más frailes, particularmente en Salamanca. Pero también, a pesar de esta dificultad de prácticamente la extinción de la misión de dominicos, se le viene la idea, no sabemos si era una idea tan benéfica o no, de crear una provincia en el territorio mexicano. Y eso era verdaderamente una aventura, porque seguramente tanto el rey como la autoridad de la orden no verían en primera instancia algo lógico el fundar una provincia donde en 3-4 meses 9 frailes habían fallecido. Sin embargo, pues Tomás de Ortiz está empeñado en esto, y él de un primer momento no va a encabezar los trabajos para la fundación de esta provincia, sino se los va a entregar a Fray Domingo de Betanzos, que como lo acabo de mencionar, pues formaba parte del grupo de los 12. Domingo de Betanzos, después de algunos meses, va a ir a España y también a Roma para comenzar el procedimiento de crear una provincia de dominicos en México. Tomás Ortiz, por su parte, pues estará más bien en España buscando los reemplazos de estos frailes que han fallecido. Betanzos es un personaje muy interesante el ver su vida, porque no era un fraile tan apostólico, quizá como nosotros hoy entendiésemos este término. Él más bien buscaba que los frailes vivieran el espíritu de las observancias, y casi de una manera pues muy cercana al monacato, más que a la vida mendicante. Él no coincidió con las formas que se dieron en las Antillas para la configuración de la labor misionera por parte de los frailes. Sin embargo, sabemos que logró la simpatía de las autoridades de México, tanto de las audiencias, como han de recordar, así como de la llegada del primer virrey de la Nueva España, que fue don Antonio de Mendoza, además de que tenía las simpatías de los 2 obispos de aquel momento. El primero, Fray Julián Garcés, dominico, que fue primero obispo de la diócesis carolense, que era una especie de entelequia, porque no se conocía estrictamente el territorio que abarcaba esa diócesis. Entonces, Carlos V determinó, obviamente con la aprobación del Papa, que se hablase de todo aquello que se encontrara en tierra firme. Entonces, en honor a Carlos V, se le llamó diócesis carolense, y su primer obispo fue dominico Julián Garcés. Después ya acotaron la diócesis a lo que hoy es Tlaxcala, Puebla, y por último se quedará como diócesis de Puebla. Y también pues de Fray Juan de Zumárraga, que fue el primer obispo de México y primer arzobispo de México. Entonces es un personaje que para algunos frailes era extremadamente rigorista, pero que tenía muy buena relación con las autoridades eclesiásticas,
y también con las autoridades civiles. Mientras esto se estaba realizando, el buscar, el crear una provincia en México, pues ciertamente los frailes no realizaron un trabajo evangelizador más que en el centro, por razones obvias, porque no tenían ya más religiosos. En el año de 1528, Fray García de Loaiza, que habíamos señalado, era el presidente del Consejo de Indias, envía un nuevo grupo de frailes a México, pero en este caso encabezados por Fray Vicente de Santa María, quien tiene el nombramiento de vicario del maestro general de la orden, que en ese momento era Fray Silvestre de Ferrara. Además, tiene las letras pontificias que le avalan como tal. Entonces, aquí ya comenzaría propiamente el inicio de la labor de los frailes dominicos. Aunque es claro que ponemos 1526 por la llegada de los primeros frailes, pero las vicisitudes que tuvieron que enfrentar extinguieron prácticamente la labor y ya el trabajo más evangelizador se dará hasta 1528 con el segundo grupo de religiosos dominicos. También en este momento pues se va a fundar una provincia de dominicos en América, pero no va a ser la de México, va a ser la provincia de la Santa Cruz de Indias. Esta provincia implicaría el territorio de las Antillas y se señaló que México dependería de esta provincia antillana, cosa que desde luego pues no agradó a Fray Domingo de Betanzos, que seguía buscando la aprobación en Roma, ni tampoco a Fray Tomás de Ortiz. Mientras tanto, pues sí podemos decir que los frailes dominicos comienzan a hacer presencia en esta zona del centro de nuestro país y en aquellos territorios también de la zona central que no eran en primer momento visitados por los frailes franciscanos. Realmente, la labor ya más organizada, más estructurada de evangelización, pues se va a dar hasta que las cosas toman su fundamento y organización con la creación de la provincia. Y en cierta medida, pues es Domingo de Betanzos el personaje más involucrado en este trabajo, puesto que muere el general de la orden, el maestro general, va a ser elegido un nuevo maestro, Juan Feinier, y él es el que verá con muy buenos ojos el que además de la provincia antillana de la Santa Cruz se erija una provincia en México. Para esto también, pues Betanzos logrará, por medio de diversos conductos, convencer al rey, al emperador Carlos V, sobre la conveniencia del establecimiento de otra provincia. Claro está que esto también generó división en las provincias de España, porque no se veía con muy buenos ojos el que de manera tan inmediata en estos territorios ya hubiera dos provincias. Pero bueno, a final de cuentas se logró la aprobación por parte del rey, por parte de la orden en el capítulo de 1532, y el Papa, entonces reinante, Clemente VII, va a expedir una bula de título Pastoralis Officii del 11 de julio de 1532, donde establece la creación de la provincia de los predicadores de México, cuyo titular será el apóstol Santiago. Entonces así nace la provincia de Santiago de México, a través ya formalmente de la bula Pastoralis Officii del 11 de julio de 1532. Me gustaría meramente leer un breve extracto de este documento pontificio, puesto que aquí se encuentra la razón y la manera en que el Papa
autoriza el que exista esta provincia. Leo brevemente. Clemente, Papa VII, para perpetua memoria, deseando con la ayuda del Señor cumplir saludablemente el deber de nuestro oficio pastoral, que por disposición divina nos fue impuesto, de buena voluntad mandamos e interponemos la autoridad de nuestro oficio cuando lo exigen causas razonables, como lo referente a la vida religiosa, a su propagación y sostenimiento, y también a la conveniencia de quienes la profesan. Y por esto hemos visto en el Señor ser conveniente la petición que nos fue presentada hace tiempo por nuestro muy amado Hijo, el Maestro General de los Frailes Predicadores, al hacernos ver que la provincia de la Santa Cruz, según la costumbre de la misma orden que está en la Española y en las otras islas del mar Océano, y en tierra firme llamada Nueva España, erigida y confirmada con la autoridad apostólica desde hace 2 años, a causa de la distancia tan grande y por el aumento de los frailes de la dicha orden, no es posible que un solo provincial la visite cómodamente. Por ello, se propone instituir la división de la provincia en 2, con la autoridad apostólica. Una con el nombre de la Santa Cruz, como ya existía, y otra bajo la advocación de Santiago, las cuales han de ser regidas y gobernadas por 2 priores provinciales. Esta es la parte que presento de esta bula, y con la que pues queda ya formalmente constituida la provincia de Santiago de México en 1532. Es interesante porque a pesar de los reveses que los frailes predicadores tuvieron en su inicio, pues prontamente logran en el territorio novohispano tener una provincia. Ya los franciscanos, más o menos un poco después, tendrán la provincia del Santo Evangelio, pero por ejemplo, los frailes agustinos, que en un momento espero poder ilustrar algunos puntos, va a ser muy tardío, puesto que aunque ellos llegan en 1533, es hasta 1543 cuando se erigen como provincia, pero no van a ser aprobados sino hasta 1592 por el Papa Clemente VIII. Entonces, en el caso de los dominicos, pues hay esta aventura que generó la constitución de esta provincia. Y bueno, ya una vez con la provincia, ya podemos decir categóricamente que los frailes ya comienzan con su trabajo de evangelización. Obviamente, en algunos aspectos continúan o a la vez realizan labores muy parecidas a los estilos de los frailes franciscanos. ¿A qué me refiero con esto? Pues las metodologías del aprendizaje de la lengua, lo que hablábamos en la ponencia anterior, también el uso de algunos recursos que los propios naturales de estas tierras empleaban, como la pintura, la música, para las labores evangélicas. Pero también, claro está, hay elementos más particulares de los frailes dominicos. Estos elementos pues, más particulares se destacan en presentar ciertamente hasta donde fuese posible el Evangelio, empleando los recursos de los catecismos que en el siglo XVI comenzaron a hacerse muy usuales en Europa. Ya los franciscanos también habían realizado algo así, sobre todo Fray Pedro de Gante, pero acá va a ser como muy constante. Sobre todo, también se va a dar un fenómeno que en un determinado momento fue acordado por los frailes, entre franciscanos y dominicos, en las juntas eclesiásticas que anteceden a los concilios provinciales. En estas juntas eclesiásticas pues se determinó que ciertos territorios estarían atendidos por los franciscanos y otros ciertos territorios por los dominicos. Ya en la última junta eclesiástica pues se van a incorporar los agustinos. Pero en el caso de los dominicos, sobre todo la zona
de mayor influencia será desde la región del centro prácticamente hacia el sur de nuestro país, o sea, lo que hoy geográficamente sería México, el Estado de México, una zona de lo que hoy es el Estado de Morelos, desde luego Puebla y Oaxaca. Toco Chiapas, pero hay que tener cuidado, porque Chiapas no perteneció a la provincia de Santiago de México. Chiapas se formó como una provincia independiente, es lo que yo señalaba hace un momento como la provincia de 1551, a la que hace alusión Antonio de Remesal, el cronista. Es una provincia independiente con otro origen. En cambio, Oaxaca sí. Oaxaca va sobre todo al realizar su labor evangelizadora gracias a la provincia de Santiago de México. Igual la zona de Puebla. Estos van a ser como los enclaves más característicos de los dominicos. Al igual que los franciscanos y después en su momento los agustinos, la manera de organización del trabajo de cristianización o de evangelización va a ser en dos estructuras que los dominicos sobre todo van a resaltar mucho: los conventos urbanos y los conventos rurales. Los conventos urbanos pues van a estar en las ciudades principales. En el caso de los dominicos, muy concretamente tres: México, Puebla y Antequera, Oaxaca. Van a ser los conventos urbanos por excelencia. Allí es donde se da la formación a los frailes. Todos estos conventos, los tres, tenían la llamada Escuela de Artes y Teología, y allí los frailes pues recibían todos los elementos a nivel de formación doctrinal, catequética, etcétera, para esta labor. Y desde luego pues también los conventos urbanos poseían otra función, puesto que representaban en gran medida el desarrollo de las ciudades, y los priores de estos conventos adquirían algunos privilegios especiales eclesiásticos, como convertirse en confesores penitenciarios, puesto que todavía en ese momento las diócesis apenas comenzaban a configurarse, pero esta prerrogativa se va a extender pues casi por todo el periodo novohispano. En estos conventos vamos a tener ya para finales del siglo XVI un número muy importante de frailes. Cada uno de estos conventos alrededor de unos 150, 170 frailes. O sea que para el momento en que nace la provincia de San Hipólito de Oaxaca, en 1592, que es hija de la provincia de Santiago, pues estaríamos hablando que hay alrededor de unos 500 frailes en la provincia de México. Por esa razón, pues se da también la separación de la provincia de San Hipólito de Oaxaca. Y más tarde, pero ya en el siglo XVII, 1656, nace la provincia de San Miguel y de los Santos Ángeles de Puebla, porque también pues ya estas zonas geográficas van a tener un número muy importante de frailes y una estructura propia, además, querámoslo o no, los recursos económicos para poder subsistir sin una dependencia, en este caso de México. Por esa razón es que van a aparecer fundamentalmente tres provincias en nuestro territorio: Santiago, a la que ya he hecho referencia como provincia fundante, San Hipólito de Oaxaca y San Miguel y los Santos Ángeles de Puebla. Vuelvo a insistir, en el plano histórico pues aparece la provincia de San Vicente, pero resalto que es independiente de la provincia de México. Para cerrar este apartado dedicado a los frailes dominicos, meramente voy a mencionar cuáles son los lugares en los que los dominicos pues van a ser sus principales conventos, tanto urbanos
como rurales, las llamadas visitas de doctrina. Simplemente lo cito, puesto que también el tiempo ya no nos da para precisar algunas cuestiones de estos sitios. Concretamente, la orden va a comenzar a trabajar en lo que se llamó naciones, la nación mexicana y la nación mixteco-zapoteca, en el caso de Oaxaca. En el caso de la zona mixteca, pues tenemos fundamentalmente los conventos de San Pedro y San Pablo en Tepozcolula, San Juan Bautista en Cuestragua, la Natividad de Tazamulapa, Santiago de Tejupa, Santo Domingo, en Antequera, la Asunción, San Pedro y San Pablo en Tequistepec, San Juan Bautista en Igualtepec, entre otros, serían como los más representativos. Y la nación mexicana, en lengua náhuatl, que los frailes también aprendieron, y claro, también las lenguas mixteco-zapotecas, que hicieron algunas obras, sobre todo de carácter catequético, catecismos, pero en el caso mexicano, pues sobresalen, rápido presento los más representativos: Santo Domingo de aquí de México, el Colegio de Portacheli, que está allí en el centro, que hoy lo tienen la Iglesia Católica Grecomelquita, La Piedad, obviamente Santo Domingo de Puebla, San Pablo de Puebla, San Juan Bautista de Coyoacán, que hoy tienen los hermanos franciscanos por distintas circunstancias en la historia, Santo Domingo de Huastepec, Santo Domingo de Izúcar, la Natividad de Tepoztlán, la Asunción de Amecameca, que también se comentaba hace un momento, los santos apóstoles Felipe y Santiago de Azcapotzalco, que ahora es catedral, la Purificación de María en Tacubaya, San Vicente de Chimalhuacán, y bueno, la Natividad de Nuestra Señora en Coatepec, San Jacinto en San Ángel, cerca de los carmelitas descalzos, ya pues a finales ya del siglo XVI-XVII, Santo Domingo de Mixcoac, y bueno, pues va a haber una presencia más discreta de los dominicos en Guadalajara, incluso en Zacatecas en este periodo. Entonces, pues ahí tendríamos la expansión de la labor pastoral de los frailes predicadores en nuestro territorio. Claro, quedan muchos aspectos en el tintero, pero pues esperemos en otro momento poder acercarnos a ellos. Nada más una cosa muy breve, porque como ya se vino el tiempo, solo resaltaría, pues ya no me dio tiempo de hablar de los agustinos, lamentablemente, ya traía también algunas cosas, nada más así, dos aspectos rapidísimos de los agustinos, porque creo que sí es muy importante. Los agustinos van a llegar en 1533, como lo mencioné, un grupo de 7 frailes, y sobre todo la labor de ellos va a estar centrada en aquellos territorios que dejaron franciscanos y dominicos, o que franciscanos y dominicos pues no tomaron en mucha consideración. Esto implica lo que sería una zona de lo que hoy es el estado de Guerrero, Trapa, Chilapa, desde luego la Huasteca, tanto hidalguense como potosina, y la zona del Bajío y de Michoacán. Esos van a ser como los centros fundamentales de los frailes agustinos. Van a tener 2 provincias, la del Santísimo Nombre de Jesús, aprobada en 1592, y la de San Nicolás de Tolentino en 1602. Es interesante ver otros rubros de los agustinos, pero bueno, pues esperemos en algún otro tiempo hablar sobre los agustinos no hispanos. Muchas gracias. Antes de agradecer y entregar el reconocimiento a Fray Jesús, abrimos un espacio para presentar alguna pregunta. No sé si alguien de manera rápida.
Nada, todo diáfano y transparente. Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, pues agradecemos la participación de Jesús Flores Aparicio en este coloquio 2023 titulado La llegada del Evangelio a México a 500 años de la evangelización. Le brindamos un fuerte aplauso. Sin duda que cada una de las órdenes evangelizadoras en México aportó desde su propio organismo y ideología, pues ambos fueron muy sensibles a la importancia del conocimiento del propio lenguaje de estas regiones. Recordemos que conocer o aprender un lenguaje, pues no solamente es eso, no es aprender, introducirnos en toda una cosmovisión diferente. Un lenguaje diferente siempre implica un mundo diferente. Precisamente mañana hablaremos del lenguaje que se emplea hoy, ¿no? Cuáles son precisamente este nuevo contexto en el que nos desenvolvemos. Por eso les invito a participar a todos el día de mañana, al punto de las 10, el segundo día de nuestro coloquio, con el tema La vida consagrada en México, don y tarea. Y mañana también en esta dinámica, pues llamemos histórica, comenzarán los trabajos en grupo, por lo que les recordamos que es importante la participación de manera presencial a dicho evento. Sin más, pues a nombre del Instituto de Formación Teológica Congregacional de México, agradecemos su atenta presencia. Muchas gracias y que tengan buena tarde.